En Sobre la Mesa, hacemos análisis. Muy bien, 7:05 de la mañana, seguimos en Consejo de Redacción y entramos en detalle con un tema relacionado con el presupuesto participativo y por eso está con nosotros William Jeffer Vivas. Él es el personero de Medellín justamente para hablar de presuntas irregularidades en el tema de la contratación. Recordemos que para el presupuesto participativo Medellín ha destinado más de 230.000 millones de pesos y que básicamente lo que se busca es priorizar algunas obras y proyectos en las diferentes comunas y barrios de la ciudad. Personero, bienvenido a Consejo de Redacción. Y bueno, ¿cuáles son esas presuntas irregularidades que ustedes han encontrado en relación con el presupuesto? Manuel, buenos días a ti, buenos días a todos los compañeros aquí del set. La Personería tiene un observatorio de participación ciudadana. Nosotros a través de ese observatorio tenemos comunicación permanente con todos los líderes y lideresas de los sectores de la ciudad. Y desde el año anterior, muchos líderes venían informándonos acerca de la metodología que por años se venía utilizando, donde algunos miembros del CCP o algunos miembros de la JAL tenían fundaciones o corporaciones que finalmente contrataban para ejecutar los proyectos que ellos jalonaban dentro del territorio. Es decir, yo ayudo a planear, yo ayudo a priorizar, yo ayudo a que se apruebe, porque finalmente yo tengo la organización, la corporación, fundación o empresa que se encarga de ejecutar estos recursos, porque entre otras cosas ponían eso como condicionamiento. Si bien en la normativa que regula todo este tema de presupuesto participativo no existe ningún tipo de inhabilidad ni una incompatibilidad para que los miembros del CSP puedan ejecutar recursos a través de corporaciones, fundaciones, consideramos que esto raya con lo ético, raya con la moralidad administrativa. Por eso nosotros hicimos la alerta a la administración municipal y le dijimos que se debe de incluir en el decreto que regula todas las etapas de planeación, de selección, ejecución, una inhabilidad y una incompatibilidad para que los familiares de los miembros del CCP y la JAL no puedan ejecutar recursos de presupuesto participativo. Personero, ¿por qué las denuncias se conocen ahora y no antes del inicio de esta jornada de presupuesto participativo que pasó justamente hace algunos días para hacer esos ajustes y evitar que vuelva a ocurrir? El año pasado nos llegaron algunas denuncias, pero quisimos nosotros tener mucho más argumentos y más al territorio para conocer muy bien cómo estaba ocurriendo. Una vez nosotros tenemos la certeza de lo que viene ocurriendo, inmediatamente alertamos a la administración. Estamos exactamente en el momento en el cual la administración va a seleccionar quiénes van a ser los contratistas o los operadores para ejecutar estos recursos. Desde allí que le decimos a la administración municipal que haga una selección objetiva, transparente, que permita pluralidad de oferentes, de manera de que no ocurra lo que venía ocurriendo y era que la empresa X, que es de la esposa del miembro del CCPO o de DIL X, sea la que sigue ejecutando los recursos de presupuesto participativo. Personero, la ciudadanía tiene una inmensa confianza en la personería. De hecho, ustedes son los encargados de velar, no solamente porque los funcionarios públicos cumplan su labor, sino también para iniciar procesos de corrupción e investigación de estos funcionarios públicos. ¿Qué decirle a la comunidad hoy que está pendiente del tema de PM, del tema de esta contratación, del tema de los niños que aún no, acuerde usted que ese contrato todavía no comienza, con los de Buen comienzo. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, hay una gran expectativa porque son ustedes, la Personería y la Contraloría, los encargados de vigilar la gestión de la ejecución de los funcionarios públicos. ¿Hay investigaciones en esos temas que le comento? Efectivamente, le decimos a la ciudadanía que tengan la plena confianza que la Personería Municipal de Medellín viene trabajando 24/7 por estos temas. Nosotros, como quiera que son procesos que se deben respetar las garantías, tratamos de
algunas de las investigaciones, la marcha de esta, no informarla a través de medios de comunicación porque estaríamos violentando las garantías procesales. Pero hay que decirle a la ciudadanía que tenga absoluta tranquilidad y confianza. Estamos trabajando investigaciones que tienen que ver con el tema de Buen Comienzo, estamos iniciando una vigilancia preventiva con todo lo que ha ocurrido con EPM, denuncias que han llegado a la personería, pero también denuncias a través de medios de comunicación. Estamos hoy trabajando temas de presupuesto participativo y estos días estamos avanzando en una investigación que pronto le haremos llegar primero a la administración, a las entidades competentes, pero también a medios de comunicación, que tiene que ver con la seguridad de los líderes y lideresas de la ciudad en el marco de la elección de las juntas de acciones comunales. Nosotros primero hacemos la investigación, tenemos detalles de ella, hay algunos asuntos que escapan a nuestra competencia, así que hacemos la remisión para que las entidades que tienen la competencia efectivamente inicien las investigaciones, las que son de nuestra competencia iniciamos las investigaciones, pero nunca nos quedamos quietos, nos quedamos callados frente a situaciones diversas que ocurren en la ciudad. Personero, ¿y qué tan acelerado avanzan esas investigaciones? Porque muchas veces los resultados de las investigaciones se conocen ya cuando los mandatarios pues no están en el cargo. Pasa aquí y pasa en otras ciudades. Vamos a buen ritmo, vamos a buen ritmo. Yo creería que pronto de las investigaciones que ha iniciado este periodo constitucional de la personería van a haber resultados. Ahora, igualmente ocurre que una vez yo llego a la personería hay una serie de procesos que están en riesgo de prescripción, algunos en riesgo de caducidad. Le hemos medido el acelerador para que esos procesos salgan, para que esos procesos no se archiven y hayan resultados, hayan decisiones en contra de las personas que, según los hechos y las pruebas que estén en el proceso, ameriten un reproche disciplinario. Paula, sobre este tema del presupuesto participativo y lo que está manifestando el personero, ¿ha dicho algo la administración municipal? Así es, Hernán. El secretario de Participación Ciudadana de Medellín, Juan Pablo Ramírez, pues ha indicado sobre eso que plantea el personero, la importancia de estructurar ese marco regulatorio para que no pase eso, para que esa ejecución no se realice por los mismos integrantes de estas entidades comunales, pues ha dicho que están evaluando ese marco regulatorio y posiblemente se ajusten y se hagan cambios en esto. Estamos también construyendo un convenio marco con nuestros operadores para poder desarrollar contratación social para las organizaciones sociales y comunitarias, donde quienes cumplan con los requisitos puedan acceder a este tipo de procesos. También venimos trabajando de la mano del Departamento Administrativo de Planeación, buscando ajustar algunos vacíos normativos, y esto nos permitirá incluir un marco regulatorio sobre un régimen de inhabilidades, incompatibilidades, para que desde la autonomía que rige los consejos comunales de planeación trabajen en la inclusión de códigos de ética para cada uno de sus miembros y el desarrollo de sus actividades. Personero, es un asunto de ajustar normas, porque recuerde usted que en años anteriores también las denuncias en relación con grupos delincuenciales metiéndole la mano al presupuesto participativo también fueron muy comunes. ¿Ese es el camino? Sí, el camino definitivamente, Hernán, es modificar la norma. La norma que existe hoy es muy laxa, es muy permisiva para que los miembros del CCP y quizás algunos ediles... ¿Qué es el CCP? Que, perdóneme, porque se lo he hecho varias veces. Ese es el Consejo de Planeación Comunal o el corregimental. Esa es una instancia del municipio. Es una instancia de planeación donde la ciudadanía ayuda a priorizar los proyectos que se van a ejecutar a través de presupuestos participativos y también dinamizan toda la aprobación con la comunidad. Imagínese usted, Hernán, yo siendo miembro del CCP, tengo una empresa que se encarga de todos los temas de litografía, entonces hago que se meta un proyecto determinado para la impresión de cartillas, volantes, ese proyecto es aprobado finalmente, hago todo lo que sea posible para que los compañeros del CCP me ayuden y le pongamos un presupuesto importante, 300 millones de pesos, es aprobado, pero finalmente le digo a la administración, ojo, en mi territorio, para poder ejecutar este proyecto, yo tengo la empresa. Si bien, hay que decirlo, en la norma no existe hoy prohibición, pero eso sí raya con la ética, con la moralidad pública, y que hemos dicho, es importante que se establezca una prohibición para que esto no siga ocurriendo.
Personal, ha sido muy amable, quedamos entonces pendientes de este tema que maneja tantos recursos y que es básico para muchas comunidades. Que esté muy bien, personero. Y en la investigación es que ya quedó caso que nos va a contar, ¿sí o no? Sí, señor. Muy bien. Estaré siempre pendiente de venir a este espacio y contarle lo que la personería viene haciendo en aras de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Personero, muchas otra reacción que precisamente la hacía es del vicepresidente segundo de la Junta Administradora Local de la Comuna 2 Santa Cruz. Él se llama Jairo Osorio. Él nos iba a acompañar, me acaba de mandar un WhatsApp y parece ser que fue citado de urgencia a una reunión en la Secretaría de Desarrollo Económico. Me envía las fotos. Muchas gracias, don Jairo Osorio, por habernos tenido en cuenta. Desafortunadamente, pues no se lo permitió ocupaciones más importantes y de cumplimiento de su función como edil. Lo entendemos totalmente. Pero vamos entonces a transmitir el video o un audio que se compartió por WhatsApp, donde él manifiesta su opinión y luego conversamos sobre ese asunto. Qué delicado que es, Sandra, eso se sabe. El 90% de los consejos comunales son contratistas, eso es normal. ¿A dónde prohíben eso? Ahora a la personería le parece una cosa delicada, pero en este momento no pueden sancionar a nadie. Porque es que, ¿a dónde está la norma que dice que un consejero no puede contratar? Eso no está en ninguna parte. De delicado no tiene nada, es la verdad. Póngase usted a evaluar los del Consejo Comunales cuántos contratan. Entonces, yo eso lo veo normal. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden contratar? Entonces, no tienen nada delicado. Simplemente que hay otros líderes que van y envenenan al ediles, que van y envenenan al personero, pero eso no se va sino en expresiones, en cuestiones que él va a exigir a la Secretaría de Participación, pero eso tiene que meterlo dentro de un decreto como el que rige el PLPP. De resto, eso no se queda sino en lamentos del señor personero, porque no puede sancionar. ¿Bajo qué norma va a sancionar él? Bueno, entonces, como para recoger algunas cosas, como para recoger algunas cosas de lo que dijo el edil. Primero dice, pues da la razón de lo que dijo el personero. Sí, eso pasa en los consejos comunales de planeación. Eso pasa, hay consejeros, inclusive de pronto hasta ediles que contratan. Eso pasa. Lo otro, lo que es preocupante es cuando el edil empieza a decir normal, eso es normal, eso es normal. O sea, se normalizó el asunto de la falta de transparencia, ética pública y de la moralidad administrativa. O sea, no, pues esos son principios ahí, pero eso no está taxativamente en una norma. Entonces, por lo tanto, el personero puede lacerarse y puede indignarse, pero el personero no puede hacer nada porque no está en la norma. Eso no está en la norma, donde eso debería estar en un decreto o en un asunto de eso. Ahí, Jorge y amables oyentes, ahí nos surge a nosotros la duda porque nos dimos a la tarea de revisar pues la normatividad vigente en Colombia respecto al tema de conflicto de intereses, que es específicamente el que estamos tratando aquí. La pregunta es, ¿hay un conflicto de intereses o se puede configurar en algún momento un conflicto de intereses entre los consejeros de los consejeros y de los ediles en el proceso de planeación?
Para el edil eso no está en la norma, para el edil eso no existe. Y de pronto eso tiene una razón, Jorge, y oyentes, eso tiene una razón, y es que los ediles no se preparan, desafortunadamente, ya nos lo diría Ramiro Albeiro, que es quizás el edil más preparado de la ciudad, el que más estudia la ley, el que más está en el marco, pues revisando constantemente la norma, nos decía los ediles desafortunadamente no tienen conocimiento de sus funciones ni de dónde vienen, y quizás por eso también pasa que algunas de las normas que les protege a ellos y que les da funciones, se las borraron en el acuerdo 028 y se las dejaron en el ostracismo, y ellos no han reclamado por eso. Ellos se quedaron tranquilos. Quizás Ramiro Albeiro fue el que demandó el acuerdo 043 y ha hecho varias demandas porque precisamente se le quitan funciones o se extralimitan en las funciones, o sea, el consejo y la alcaldía usurpan funciones de la junta administradora local. Entonces, es esa ignorancia de pronto, y por eso también decíamos en el texto de la invitación para hoy, la ignorancia y la porosidad de la norma está permitiendo que pues haya atraso en el desarrollo y que haya corrupción en el proceso de planeación del desarrollo. Jorge, vamos a empezar con la Constitución. ¿Querés leernos ahí qué es lo que dice la Constitución al respecto? ¿Tú quieres? Es cuando hace referencia al artículo 122. El artículo 122, precisamente, Jorge. Yo te lo leo, Víctor. Gracias. No habrá público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben antes de tomar posesión del cargo. Al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite, deberá declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servicio público. Jorge, este texto y oyentes, este texto fue tomado, la fuente de este texto es la Guía de la Administración Pública, Conflicto de Intereses de Servidores Públicos, versión 1, noviembre de 2016, en la página 12. Y en esa página, Jorge, hacia abajo se empiezan a citar normas, leyes, ya no es constitución, sino leyes donde se empieza a decir qué es el conflicto de intereses. Voy a leer aquí una parte de lo que se dice en la mayoría, en general en la normatividad colombiana sobre el conflicto de intereses. La jurisprudencia coincide en interpretar el conflicto de intereses como, comillas, la concurrencia de intereses antagónicos en quien ejerce funciones públicas, por la cual puede afectarse la transparencia de las decisiones que le competen y llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular en detrimento del interés público. Hay que dar claro eso, y quizás una duda que puede surgir ahí, Jorge, es, solo estamos hablando de servidores públicos. Pues hay otras normas donde dice, o hay otras definiciones donde dice servidores públicos o aquellos particulares que cumplan funciones públicas. Entonces... Es decir, Víctor, los del CCP cumplen funciones públicas. Exacto, ahí está el asunto. Claro que cumplen funciones públicas, además, porque también hay otra norma en la Constitución Política, o lo leíamos, creo que fue en este artículo, que tienen que prestar juramento al momento de iniciar su función. Usted vio que en el protocolo que se hizo en la posesión de los consejeros se prestó juramento de salvaguardar pues todos esos principios que hay en la Constitución y en las normas en pro de la democracia y todo ese cuento. Entonces, sí, los servidores, los consejeros
hicieron un juramento precisamente ante la Junta Administradora Local, que sí son servidores públicos y que son de alguna manera el órgano, la corporación que coordina, preside y moviliza todo el proceso de planeación del desarrollo en las comunas. Entonces, de pronto ahí estará la porosidad en el sentido de que en el decreto, en el acuerdo municipal 028 y en el decreto reglamentario, no se dejó taxativamente decir, vea, es que ustedes aquí son particulares, pero vienen a prestar una función pública que tiene que ver con procesos de planeación, priorización, movilización de ciudadanos y una serie de actividades. Además, lo que decía la personería, muy importante, lo que decía la doctora Leonor Gaviria, es ustedes van a tener acceso a información privilegiada y por lo tanto estos principios que se plantean aquí, de aprovechamiento personal, familiar o particular en detrimento del interés público. O sea, lo que prima es el interés público, no su familia, no su amigo, no su bolsillo. Entonces ahí, en un razonamiento lógico, Jorge, que es lo que estamos haciendo hoy, volvemos a aclarar, no somos abogados, pero en un razonamiento lógico, si usted, señor consejero de la Comuna 6, sabe que va a tomar decisiones sobre 15.000 millones de pesos. Y esos 15.000 millones de pesos llevan a que usted sepa, por ejemplo, a quién se le va a entregar recursos, cómo se le va a entregar, y usted aprovecha para beneficiar a su familia, a su prima, a su tía o al señor vecino suyo que le facilita el voto, que lo acompaña con el voto tanto para estos procesos de planeación como para las elecciones regulares, el paseíto aquel que da el INDER. Entonces usted no le comenta, no le comunica a los demás ciudadanos que hay un paseíto del INDER y que se pueden inscribir, sino que usted llama a sus amigos y es más, se los entregan algunos consejeros, vea, esto es para que usted lo distribuya. Entonces ese consejero se lo entrega a los amigos que votaron por él o a los familiares en ese sentido, entonces, claro que tiene acceso a información privilegiada y la puede usar, y de hecho algunos la están usando para el beneficio particular. Entonces, bueno, muy importante eso. Luego, Jorge, miramos en la ley 1150 y más abajito de la ley 1150, contratos interadministrativos, en el artículo, en el literal C, habla de contratos administrativos y ahí hay un parágrafo, el parágrafo 3. Leemos ese parágrafo, Jorge, porque es muy interesante. Sí, este parágrafo viene cuando habla en la ley 1150 que tipifica los tipos de contratación. Hay uno que es la contratación directa y esta contratación interadministrativa hace parte de esa contratación directa. En el párrafo 3 dice, en aquellos casos, ojo que eso es muy importantísimo este párrafo, en aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar alguna de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objetivo del contrato principal. Bueno, Jorge, entonces continuando y oyentes, continuando con este tema, mire, aquí desafortunadamente, y lo hicimos desde el 2015, presentamos un informe donde revisamos qué tipo de contratación se estaba dando en el proceso de planeación del desarrollo, teniendo en cuenta que la ley 80 plantea varias formas de contratación, pero esto no es gratuito. O sea, la contratación privilegiada por la ley 80 es la licitación pública. Sin embargo, teniendo en cuenta que a veces las administraciones municipales, por diferentes razones, tienen que hacer una contratación directa. Un tipo, por ejemplo, es una persona que es un servicio que solo lo puede prestar una persona. Entonces ahí no vale la licitación pública porque solo hay una persona que sabe hacer eso y la contratación hay que hacerlo con ellos. O en el caso cuando hay un derrumbe, no nos da tiempo para
contratar las retroexcavadoras y esperar mientras se hace la licitación pública. Hay que hacerlo ya y hay esas posibilidades. Es más, la ley 80 dice, hay que explicarlo y sustentarlo, por qué se hizo esa contratación directa. Pues bien, hay otro tipo de contratación que es la contratación interadministrativa, que desafortunadamente, sin unas justificaciones, digámoslo, de peso, la Administración y la Secretaría de Participación Ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo local en presupuesto participativo ha venido desarrollando casi que principalmente eso, la contratación interadministrativa, y ahí entran a jugar entidades descentralizadas de la alcaldía como Metroparques, Plaza Mayor, Colegio Mayor de Antioquia, ITM, y hay otras entidades que hacen esa contratación. Ahí detectamos también, y hay denuncias de algunas personas que nos decían a nosotros, es que no, es que en Metroparques, a pesar de que tienen un reglamento, ellos también tienen su estrategia para darle a dedo, no directa, sino a dedo, saltándose el reglamento, se lo dan a otras, al que les ayudó con el voto o compromisos de toda índole que se dan ahí. Nosotros pudimos verificar en el caso de Hacer Comunitaria que no cumplió con la Universidad de Antioquia en el reglamento con el puntaje mínimo para ser seleccionado, y sin embargo fue seleccionado por la Universidad de Antioquia, que también tiene un reglamento interno para hacer cumplir, para hacer la contratación directa. Entonces, bueno, no hay garantías ahí. Entonces, primero eso, la contratación directa se convirtió en esto. Y el otro asunto es que es claro, es evidente, es muy evidente que Hacer Comunitario o las otras entidades o las otras corporaciones o fundaciones que tiene la familia del presidente de Asocomunal subcontratan a consejeros, y es más, el presidente de Asocomunal y la esposa del presidente de Asocomunal, que son los propietarios, digámoslo así, eso se supone que son unos socios en una entidad sin ánimo de lucro, bueno, ellos, una fundación o una corporación de carácter familiar, ellos son consejeros y están contratando con Metroparques o con el INDER o con... Aquí es evidente verlos a ellos por toda parte regando tarimas, a los hijos de ellos regando tarimas, entregando los obsequios, haciendo de todo en el proceso de planeación del desarrollo. Entonces es claro y evidente que esto que se está leyendo en este párrafo y que lo prohíbe. La ley 1150 prohíbe que la subcontratación se haga con personas que participaron en el proceso de planeación. Y discúlpame, Jorge, y la última, ellos, Hacer Comunitario, también a su vez subcontratan como recreacionistas, como personas que hacen el apoyo, que prestan el apoyo a consejeros de otros sectores que están ahí en el Consejo Comunal de Planeación. Jorge, mire, el edil, volviendo al video del edil o el audio que el edil compartió, el edil dice, es que no hay normatividad, es que el personero no tiene forma de sancionar a los consejeros porque no hay normatividad. Mire, Jorge, los consejeros, los excedentes, le voy a dar un puntico pequeño, los excedentes que quedan de la contratación lo dice en el decreto reglamentario 0697, los consejeros, y ahí hace parte de la Junta Administradora Local, tienen la función de redistribuir, ya lo distribuyeron inicialmente el recurso, pero quedó un excedente. Ellos lo redistribuyen hacia lo que ellos consideran que va a beneficiar a la comunidad. Ahí se necesita consejeros transparentes, ahí se necesitan consejeros libres de intereses particulares para que en realidad los redestinen a las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos, a priorizar que es primero el hambre, la falta de educación, la falta de vivienda o el termito, el baloncito y el morralcito. ¿Qué es primero? ¿Qué es más necesario para ese ciudadano? ¿Qué es prioritario? Porque es que sabemos que los recursos
públicos no son infinitos y por lo tanto hay que priorizar en las necesidades básicas. Para eso es el recurso público. De pronto la recreación se la puede buscar el papá, la mamá, yéndose para un parque a jugar fútbol con un balón de trapo. Pero el hambre, la falta de vivienda, la falta de educación, sí la tiene que dar el Estado. Entonces, bueno, aquí nos decía el edil que no hay normatividad y ya venimos desde la Constitución y vamos llegando pues aquí a la Ley 1150. Pero Jorge, vamos a entrar en el escenario propio de los ediles. Y yo les adelantaba y les adelantábamos un poco a los amables oyentes el asunto de quién es la responsabilidad sobre esto. Porque mire, el Consejo de Medellín la Constitución política dice, bueno, tiene que haber, no puede haber conflicto de intereses. Y la norma y la ley se encargará de eso. Entonces luego la ley 1150 y la ley 80 saca un montón de cosas, como por ejemplo que la contratación sea principalmente o privilegiadamente debería ser la contratación por licitación pública, pero ya vemos que en Medellín se viene utilizando la contratación directa por medio de los contratos interadministrativos y que cuando esas entidades descentralizadas no aplican tampoco los reglamentos internos que tienen, pues ahí falla la norma y ya empezamos con los huecos a entregar los recursos ya no en contratación directa, que es legal, sino a dedo, que esa sí no es legal. Eso vuelve y juega, conflicto de intereses. Yo, ¿por qué le estoy entregando a este funcionario, por qué le estoy entregando, o a este particular, por qué le estoy entregando esta contratación? ¿Porque me ayudó con votos, o porque lo tengo listo para que me ayude con votos, o porque me da alguna remuneración extra, porque me da el CBY, que no es una cosa, pues, un invento que estaba diciendo la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, eso se sabe hace rato, el Una CBY. verdad a gritos. Es una verdad, una realidad a gritos. Entonces, bueno, ya pasamos la norma y resulta pues que la ley está ahí, pero tampoco se cumple. Entonces vámonos para el decreto, para el acuerdo 028. Entonces en el acuerdo 028 también se crean unos artículos, hay unos artículos que hablan precisamente del Consejo Comunal de Planeación, creo que es el artículo 2, que se refiere a los actores de la planeación. Entonces dice, bueno, aquí están las autoridades, que es la autoridad administrativa, son el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Participación Ciudadana, por ahí pasó mi amigo el pique, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, la de Evaluación y Control, bueno, hay varias secretarías ahí en las autoridades administrativas. Luego nos vamos para las corporaciones públicas, las corporaciones, y ahí está, en ese mismo artículo, y ahí está el Consejo de Medellín, que también tiene funciones de control, tiene que hacer funciones de control y a la hora de construir el decreto, el acuerdo 028 debió ir hasta lo más profundo para dejar amarrada el control y la transparencia, la moralidad administrativa y la ética pública, las dejó de dejar ahí claras. Y entonces le dice al secretario de Participación Ciudadana, haga usted el decreto reglamentario. Y entonces el decreto reglamentario pues tiene que coger la Constitución, tiene que coger las leyes, tiene que coger el acuerdo y seguir preservando esos principios de la moralidad administrativa, de la ética pública, de la transparencia, del conflicto de interés. Todo eso lo tiene que coger, recogerlo ahí y dejarlo muy claro en el decreto 0697. Entonces, que el secretario venga y diga que hay porosidad en la norma, o sea, que hay vacíos en la norma, eso quiere decir que no lo estudiaron a profundidad, que no dejaron eso tan claro para que los corruptos que son muy hábiles se puedan meter. Entonces, aquí también la responsabilidad es del Consejo de Medellín y la responsabilidad también es del secretario de Participación Ciudadana. Pero vámonos a los otros. En las corporaciones también está la Junta Administradora Local. Y usted sabe, Jorge, y todos los amables oyentes, que la Junta Administradora Local tiene un instrumento legal que es las resoluciones, un instrumento administrativo, que son las resoluciones mediante las cuales ellos pueden adoptar cómo se va a hacer la planeación del desarrollo en la comuna, qué se va a tener en cuenta. Entonces tiene que coger, vuelve y juega
Constitución política, leyes, acuerdo municipal, decreto reglamentario, y yo hago lo que me corresponde a mí. Y específicamente, Jorge, en ese tema del decreto reglamentario, yo ya les dije, en el artículo 14 dice lo siguiente. ¿Lo querés leer, Jorge, por favor? No lo tengo por aquí, Víctor. Bueno, artículo 14, reglamento interno de los consejos comunales o corregimentales de planeación. Los consejos comunales o corregimentales de planeación se darán su propio reglamento, el cual podrá contener, ojo pues, que aquí ya el decreto 0697 les deja unas pautas que también las dejó el acuerdo, el acuerdo municipal, lo dejó las leyes, la ley 80, la ley 1150 y lo dejó la Constitución Política de Colombia, y le dice, y pueden tener entre otros aspectos los siguientes: quórum deliberatorio, debe haber un quórum establecido ahí. Deliberatorio y decisorio. Trabajo y deliberación a través de comisiones temáticas. Tienen que hacer unas comisiones. La JAL ni siquiera tiene comisiones, creo, la de la Comuna 6. Régimen sancionatorio, el cual deberá respetar en todos los aspectos el debido proceso, que fue un poco lo que le hicieron a Juan Manuel Jorge, y le instauraron le pusieron una supuesta, le pararon un proceso, cambiaron el reglamento, el orden del día, y le violaron el debido proceso, porque esa no era la instancia, ese no era el momento de hacerle esa especie de juicio, y de pronto ni siquiera la JAL es la autoridad para decidir si él estaba calumniando o no a la Junta Administradora Local. Entonces, bueno, garantizando el debido proceso. Entonces, ojo, Jorge, que aquí ya hay un elemento, régimen sancionatorio, el cual deberá respetar en todos los momentos. Entonces, en ese reglamento del Consejo Comunal de Planeación debe haber un régimen sancionatorio donde diga los consejeros que cometan este y este, se configurarán la falta grave, falta leve, falta grave y falta gravísima. Y para cada falta, dependiendo, entonces será 1 mes, 2 meses de destitución del consejo. Bueno, eso tiene que quedar ahí. Yo pregunto, el Consejo Comunal de Planeación tiene ese reglamento, y la JAL principalmente, que es quien preside ese escenario y quien lo coordina. La JAL ya hizo eso, ya constituyó un reglamento. Nosotros por ahí pedimos una vez un reglamento y nos dieron una cosa que es increíble, donde trataban de excluir a la gente de los escenarios, que no pudiera participar a no ser que ellos lo permitieran, y bueno, y con una serie de cosas como para que la veeduría no fuera allá y algunos ciudadanos que ponen problemas no puedan ir allá. Entonces, y luego dice, la conformación de la mesa directiva, la conformación de una secretaría técnica, modalidades de votación, reglas para el funcionamiento interno y pérdida de la calidad de representante sin que ello afecte al sector. Voy a mirar a ver qué dice aquí, que es que se me pasó. Sin que ello afecte la participación del sector. Mire, el consejero, si comete una falta, y primero hay que hacer las faltas, saber cuáles son las faltas, y para eso ya lo dijo la ley, la dijo la Constitución, lo dijo el acuerdo, cuáles son. Y aquí esto también lo va a decir, el decreto también lo tiene, porque el edil según dice no hay normas de las cuales pueda pegar el personero. Entonces dice, sin perjuicio de participación del sector, o sea, pueden sancionar al consejero. Eso no quiere decir que el escaño o el curul o la silla que tiene el sector lo pierda, no, sale el consejero y el suplente entrará a hacer su función. Eso tiene que quedar en la norma. Parágrafo. Mientras el Consejo emite su reglamento interno, funcionará por mayoría simple, es decir, el quórum deliberatorio se constituirá con la mitad más 1 de los integrantes, y el quórum decisorio se conformará con la votación de la mitad más 1 de quienes conforman el quórum deliberatorio. Entonces, bueno, principalmente, claro, tiene que hacer un régimen, tiene que hacer un reglamento que incluya un régimen de inhabilidades, y además que diga por qué puede ser excluido un consejero. Y no es decir, el consejero podrá ser excluido si se refirió mal a la Junta Administradora Local. No, tiene que quedar muy claro, muy específico. Yo me acuerdo,
Jorge, que uno de sus asesores magos que llegó a asesorar a la Junta Administradora Local de la Comuna 6, la Junta Administradora Local del periodo anterior tenía un reglamento largo, muy específico, donde se decían las comisiones, qué funciones cumplían, cómo lo hacían. Este señor llegó y dijo, no, es que la Junta Administradora Local no tiene que tener comisiones. Eso no, ¿para qué? Lo quitó y quitó un montón de cosas del reglamento que especificaban claramente cómo se va a regir la Junta Administradora Local, inclusive para los derechos de los ediles. Entonces, así olímpicamente se hacen las cosas en estos territorios y algunos que de pronto, como nosotros no conocen la ley, salen a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para continuar pues nutriendo esta discusión y diciendo y un poco rebatiendo lo que decía el edil de que el personero no tenía normas de dónde pegarse. Si la Junta Administradora Local no ha hecho ese reglamento, ¿sabe qué se llama eso, Jorge? Incumplimiento de funciones, prevaricato por omisión, que además es penado, es un delito penal, que puede incurrir la Junta Administradora Local por no cumplir con sus funciones, porque ellos sí son servidores públicos. A ellos sí se le aplica el régimen penal y no sé, creo que bueno, no voy a decir la cantidad de años que se puede ir para la cárcel porque no lo tengo claro aquí, pero sí es, o sea, incumplimiento de funciones. La JAL tiene que garantizar que el Consejo Comunal tenga un reglamento y que ese reglamento tenga un régimen de incompatibilidades y que especifique claramente por qué un consejero se puede quedar, qué faltas leves, graves o gravísimas puede incurrir un consejero y ser sancionado y hasta retirado del Consejo Comunal de Planeación. En el artículo 15, Código de Ética, la pregunta, Jorge, ya la Junta Administradora Local logró tener en el Consejo Comunal un Código de Ética. Eso lo dice el decreto reglamentario. Y llevamos 2 años de Consejo Comunal o 3 años. 2 años, Jorge, 3 años. Yo creo que ya para este año... 2017 fue se eligió el Consejo Comunal. Ya este año es el cuarto. Cuarto año vamos a cumplir. Hay un código de ética, porque el secretario de Participación Ciudadana, que también debería estar vigilando que eso se cumpla, que este decreto se cumpla, porque está diciendo que tenemos que hacer unos códigos de ética. ¿Cómo así que tenemos que hacer unos códigos de ética? No lo dice el decreto. No deben de estar hace rato ya listos. Entonces, en ese código dice el artículo 15, Código de Ética. Los consejos comunales y corregimentales de planeación se darán su propio código de ética, que, entre otros asuntos, podrá incluir los siguientes. Ojo pues, propender con su intervención y votación por el interés general. No que la corporación del señor Alexis Castrillón sea la que más contrate y que lo que se haga en la Comuna 6 sea para que el señor Alexis Castrillón y su familia pueda contratar. No, el interés general, lo siguiente, por el interés y sus intervenciones y votaciones por el interés general. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. Pues yo me imagino que el señor Alexis Castrillón puede decir que el interés general de la Comuna 6 es el recreo de deportes, dar termos, dar balones, eso lo puede decir él, pero eso de que él lo diga, que tiene todo el derecho a plantearlo en el escenario, a que eso esté respaldado por unos diagnósticos, por unos indicadores claros, que den cifras, que nos digan, venga, es que en la Comuna 6 ya se solucionó el problema de vivienda, el problema de educación, el problema de salud, el problema de hambre, eso ya se solucionó. Aquí ya la gente no se acuesta a dormir con un plato de comida, entonces ya les podemos dar recreación, regalarle baloncitos, regalarles termos. Eso tiene que ser fundamentado, eso no es que el señor Alexis, porque grita más duro o porque contrata más gente, va a decir que se vamos a entregar eso. Continuamos, entonces dice... por el interés general, participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y respeto por los demás. En el Consejo Comunal no respetan a nadie. Cuando Alexis dice a levantar la voz, nos dicen muchos y a tratar mal la gente, los trata mal.
y cuando quieren excluir la gente, la excluyen. Entonces, bueno, participar en las deliberaciones siempre con actitud positiva y de respeto a la diferencia. Hombre, la veeduría piensa distinto a nosotros, es que la veeduría siempre, este es el decir de ellos, es que la veeduría quiere que se haga lo que ellos digan. Hombre, pues eso quiere la veeduría de pronto, pero permítalo decir. Ustedes, si no están de acuerdo, también lo deben de decir, pero permitan el debate, la reflexión, el análisis, pero no cierran el espacio para que la veeduría no pueda ir, ni otros que se oponen los excluyan, los invisibilicen o hasta los llamen a pelear. Participar en las deliberaciones siempre con actitud positiva y de respeto a la diferencia. Actuar con honradez, respeto por la vida, equidad social, la equidad social y territorial, justicia, transparencia, vuelve y dice transparencia, y convivencia y actuar con sentido de respeto por los derechos propendiendo por el desarrollo humano integral y la construcción de una sociedad participativa. Si dejan a la sociedad participar ahí, quién sabe. Pero aquí hay un asunto muy interesante, Jorge, y amables oyentes, que es muy importante por lo que dice pues el edil, que no hay normas, que la norma no existe. Y estamos llegando a lo que le toca a los ediles, o sea que el presidente de la Junta, el vicepresidente de la Junta Administradora Local de la Comuna debería revisar esto y darle una miradita a ver qué tanto si no existen normas, o es que no lo han creado ellos como servidores públicos y como corporación que preside este escenario de participación. Dice, parágrafo, si en algún momento en el ejercicio de su cargo y por algún hecho sobreviniente, los representantes quedan inmersos, ojo, en conflicto de intereses, ellos, o cualquier se refiere también a los ediles, Jorge, ojo, para que lo tengamos en cuenta. La Junta Administradora Local sabe que en el Consejo Comunal hay contratistas y que en posible conflicto de intereses lo han dicho, lo han expuesto, está en alguna acta donde digan, señor Alexis, si usted cree que está en conflicto de intereses, declárese impedido para votar. Lo han hecho, la Junta Administradora Local. ¿Cómo es que se llama? Por acción o por omisión, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre del delito. Los representantes quedan, no, peculado no es otro. Bueno, los representantes quedan inmersos en conflicto de intereses, ellos o cualquiera integrante del consejo deberán manifestarlo para que el consejo evalúe, el consejo va a decir, la situación y su posibilidad de votar o de participar únicamente con voz y sin voto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Llega el presidente de la Junta Administradora Local, señor Marlon Grajales Vieco, que es el presidente de la JAL, y dice, señores, vamos a proceder a priorizar qué vamos a decidir, qué vamos a hacer con el excedente que quedaron, que son 50 milloncitos de pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces el señor Alexis Castrillón llega y dice, hombre, yo creo que eso se debe ir para hacer más torneos, para hacer que la Junta de Acción Comunal haga más torneitos, que le demos más torneitos a los muchachos que pasan muy bueno ahí. ¿No es cierto? Entonces el presidente de la Junta Administradora Local antes de la votación dice, les recuerdo, señores, que si ustedes en algún momento tienen planeado o piensan participar de la contratación, deben declararse impedidos aquí. O sea, el señor Alexis Castrillón puede exponer esa idea, decir, ¿por qué no los hacemos en torneos de fútbol para que les demos baloncitos, mochilitas, morralcitos y termitos a los muchachos, que ellos disfrutan mucho con eso? Eso está bien, pero si el señor cuando dicen levanten la mano, los que están de acuerdo, él levanta la mano, pues en ese momento también lo puede hacer. El conflicto de intereses se tipifica o se da
cuando él va y hace la contratación en el INDER para entregar esos baloncitos, para entregar esos morralcitos y eso. Entonces, mire que si hay norma, si está la norma, pero no sé por qué el edil nos dice o dice ahí que eso no existe. Según lo anterior, hay suficiente jurisdicción, entonces esto es conclusión de nosotros. Según lo anterior, hay suficiente jurisprudencia para dotar el proceso de planeación del desarrollo de la comuna y corregimientos de un marco normativo que garantice la moralidad administrativa, la ética pública, la transparencia, que privilegie el interés general sobre el interés particular, entre otros principios democráticos. Entonces, ¿quién o quiénes están fallando? La alcaldía de Medellín, por la falta de aplicar los controles que les asigna la ley. Ahí están. Si no los dejaron en el decreto, eso es falla de la norma. Si no lo hizo el consejo, aunque yo estoy convencido que en el decreto están y en el acuerdo están, lo que pasa es que le falta a la Junta Administradora Local de la ciudad volverse serio con dos cosas. Primero, implementarlo mediante resolución. Segundo, hacerlo valer, porque otra cosa es que está en la resolución y porque yo soy amigo del cacique de la comuna, entonces yo me hago el pendejo y miro para otro lado. Eso también es un delito. Los ediles, por omisión de sus funciones, prevaricato por omisión, y en algunos casos se da por acción también, específicamente en la implementación y cumplimiento de las herramientas legales establecidas en el decreto reglamentario 0697 de 2017, como son el reglamento interno de los consejos comunales o corregimentales de planeación, artículo 14, y el código de ética, artículo 15, y en su parágrafo, pues. Entonces, Jorge y amables oyentes, yo creo, pues aquí, volviendo a decir, esta es una reflexión desde la razón, no desde los conocimientos legales, porque pues no somos titulados abogados, pero revisando la normatividad, yo creo que no hay tanto vacío, no hay tanta porosidad, o sí, pues los delincuentes o los corruptos siempre están buscando cómo violar la norma, pero creemos o podemos llegar a la conclusión que lo que está faltando es aplicación de la norma y principalmente por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana y de los ediles de la comuna, de las comunas y corregimientos. Ellos tienen que hacer reglamentos, el reglamento del Consejo Comunal de manera tan precisa, y para eso, Jorge, acuérdese, los ediles tienen, porque nos van a decir que es que ellos no tienen con qué, ellos les pagan una asesoría legal, les dan una asesoría legal, tienen asesores, lo que pasa es que si contratan a los amigos que saben poco de norma, pero para que se ganen la platica, pues van a seguir errando y van a seguir cometiendo delitos sin darse cuenta. Jorge, esto es el escenario que hoy traíamos para plantear.